Buenas chicos y chicas, estamos aquí de nuevo y hoy, bueno, pues en lugar de subir una presentación, lo que he hecho ha sido poner directamente el texto escaneado en lugar de las fotocopias que entregaba en clase. Mirad, lo que hoy nos va a ocupar el tiempo va a ser la explicación del héroe en el romanticismo. El héroe ya sabéis que lo vamos tratando a lo largo de todas las épocas literarias y bueno, pues en esta no iba a ser menos. El héroe del romanticismo ocupa un lugar fundamental porque el autor, digamos que siempre escoge a protagonistas que representan heroicidad por un motivo u otro. Mirad, existen dos variantes del héroe, ¿de acuerdo? Por un lado está el héroe superior y rebelde, que viene aquí, y por otro lado, lo veremos más adelante, el héroe enamorado. ¿Lo veis? Pues bien, vamos a comenzar por el primero, por el héroe superior y rebelde. Lo primero que os quiero decir antes de entrar a seguir directamente la explicación de lo que viene en este texto, pues quiero deciros que el héroe romántico personifica todas las características del propio romanticismo. Es un personaje que se sitúa en la más absoluta ambigüedad, porque por un lado desea fervientemente el favor y la admiración de sus contemporáneos, pero a la vez desprecia a la sociedad en la que vive. Al contrario que otros, desea con todas sus ganas la heroicidad, la busca de forma consciente y premeditada. Normalmente, chicos, las novelas románticas nos presentan a un protagonista que se lanza decidido en busca de su destino, muchas veces con la intención de imitar a algún referente o ídolo al que admira. No es de extrañar que sea Alonso Quijano, nuestro Quijote, el modelo más repetido por los héroes del romanticismo. Chicos, el principal valor del héroe romántico es la libertad, que no os quepa duda, ¿vale? Por eso va a defender los principios democráticos y la idea liberal y revolucionaria. En este sentido, ya dijimos que el hombre romántico es partidario de la idea de la Revolución Francesa, que promovía la libertad, la fraternidad y la igualdad para todos los hombres. El héroe romántico es un ser solitario que de alguna manera se cree en posesión de una verdad incapaz de ser comprendida por sus contemporáneos y a su vez él se siente frustrado porque se siente incapaz de explicarla, ¿no? Se siente, a decir verdad, un genio. Esta palabra genio es muy importante en el romanticismo porque ellos mismos se bautizan a sí mismos como tales, ¿no? Se consideran unos artistas geniales que incluso se sienten por encima de los demás, incluso por delante de su tiempo. Y aunque la sociedad en la que viven no aprecie lo que hace o lo que él cree, la verdad que él prefiere vivir marginado y solitario antes que renunciar a su ideal. En este sentido, aquí podemos enlazar con los protagonistas que van a llenar las páginas de la obra literaria romántica, los personajes marginales, ¿veis? Marginales y revolucionarios. Pero incluso antes de entrar en algunos personajes en concreto de algunas obras, como por ejemplo la primera que aquí se nos cita, que es la de Hernani, del escritor famosísimo francés Victor Hugo, quiero deciros que esta situación de personaje marginal y revolucionario se aplica no solo a los protagonistas de la obra romántica, sino a los propios escritores. Y os quiero contar algunos detalles de la vida de los escritores más conocidos para que veáis que esto es tal y como estoy diciendo. Mirad, en primer lugar os voy a hablar de un escritor español que es Espronceda, eh, que bueno, se enamoró de una tal Teresa Mancha, incluso, bueno, tuvieron un noviazgo, una relación en Inglaterra cuando estuvieron los dos viviendo allí. Teresa era un bellezón y tenía muchísimos pretendientes. Uno de ellos era un rico comerciante español que estaba establecido en Londres, que comenzó a cortejarla. Como a los padres no le parecía nada bien la relación que mantenía su hija con el poeta bohemio, hoy en día diríamos perro flauta, ¿verdad? Los padres decidieron casarla con el ricachón. Entonces Pronceda intentó olvidarla, pero viendo que no podía, la persiguió a París, donde se había alojado con su esposo en un hotel. Espronceda, nuestro escritor, aprovechó un momento en el que el marido salió del hotel para secuestrar a su amada. Muy romántico todo, ¿verdad? Teresa abandonó así a su familia y empezó una vida con Espronceda. Vivieron en París un tiempo, pero tuvieron que esconderse continuamente de la policía porque os quiero decir que el adulterio era un delito en el siglo XIX.
Al final regresaron juntos a España y fijaos qué historia tan llamativa. Parece que es una historia sacada de un libro, sin embargo es una historia real. Otro ejemplo voy a poner a Víctor Hugo, ya que lo tenemos aquí. Su vida también fue digna de ocupar el centro de una gran novela. Llena de turbulencia, tuvo un matrimonio complicado porque parece ser que fueron decenas las historias que mantuvo con su amante, ¿eh? Y además con muchas de ellas vivió múltiples tragedias, eh, de las que parece que surtió a toda su obra literaria. Fue una vida que para muchos fue digna de considerarse miserable, como la de los personajes de su gran obra maestra, que veremos también posteriormente. Eh, Uno de los últimos casos que os quiero contar fue el del escritor Mariano José de Larra, que fue un escritor enamorado completamente de una mujer llamada Dolores Armiño. Bueno, esta chica no le correspondía como él hubiese querido y un día se presentó en su casa y le contó que no quería seguir con su relación. Al momento, Larra decidió que sin ella su vida no merecía la pena y directamente sacó una pistola y se disparó a la sien. Falleció en el momento, dando así lugar pues a un suicidio muy conocido en el panorama español, porque además os tengo que decir que la Iglesia hizo la vista gorda y permitió que se le hiciese un funeral. Ya sabéis que la Iglesia no admitía los sepelios de aquellas personas que se suicidaban porque no era religioso. El caso es que a su entierro fueron grandes personalidades de la época y allí se dio a conocer en el entierro un poeta muy famoso para nosotros, José Zorrilla, autor de nuestro Don Juan Tenorio, que bueno, pues se hizo conocido porque leyó una sentida elegía compuesta para la ocasión y dedicada a Larra. Quizá dicen que este joven vallisoletano, refiriéndome a Zorrilla, lo que quería era sustituir la plaza del redactor en el periódico en el que trabajaba Larra. Pero bueno, el caso es que a partir de ahí empezó a frecuentarse, pues bueno, frecuentar los sitios que, pues a los que iban los escritores románticos de la época y alcanzó también gran fama, ¿no? Por último, otro escritor que os quiero citar es Lord Byron, no me quiero detener demasiado, pero parece ser que era un hombre muy arrogante, consciente de su naturaleza genuina y muy a menudo era ostentoso en su superioridad. Byron y el resto de los héroes románticos son parte de su propia obra y como veis su propia obra es parte de ellos. Lógicamente estos héroes, tanto los reales como los literarios, pues fueron odiados y amados con total ferocidad, ¿no? Y aún hoy son tan venerados como vilipendiados por la crítica literaria. A los románticos, chicos, dicho con otras palabras, o se les quiere o se les odia. En mi caso los quiero mucho. Yo no sé vosotros, cuando acabéis el tema ya me diréis si los queréis o los odiáis, ¿no? Pero bueno, centrándonos ya en los personajes literarios, ahora sí, hay que hablar de los personajes rebeldes, marginales y revolucionarios, como por ejemplo el pirata, que aparece en la famosa canción del pirata, por todos vosotros conocidos, el bandolero o incluso el proscrito. El proscrito va a ser el protagonista de una obra tan conocida como Los Miserables. Mirad, el texto 8 habla de, bueno, se centra en Hernani, que es una obra de Víctor Hugo, y cuenta la siguiente historia. Hernani es un supuesto noble español de la época del emperador Carlos V que forma parte de la más típica generación de los héroes románticos. Hernani tiene 20 años, ha sido desterrado de la corte y su vida está marcada por la muerte de su padre, que fue condenado a muerte por don Carlos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que Hernani desea vengarse de don Carlos. Al mismo tiempo, se enamora con una pasión tremenda de una dama de la nobleza, que es doña Sol, de la que también está enamorado el príncipe Carlos. Como podéis imaginar, pues todo va a ser una aventura, un continuo enfrentamiento y además Hernani pues aprovecha no solamente la venganza personal, sino pues para defender los intereses de su pueblo porque parece ser
que las actuaciones políticas, morales y sociales de, el rey pues no satisfacían al pueblo español y entonces se considera también como representante pues de la libertad del pueblo y de la revolución que ellos mismos defienden. Mirad, iba a leer el texto 8, pero veo que se me está yendo un poco el tiempo, entonces prefiero que lo leáis vosotros en casa, ¿de acuerdo? Y que hagáis detenidamente las actividades. Voy a pasar a la siguiente página, donde lo que hay es un fragmento, el texto 10, de la famosa obra Los Miserables. No sé si habéis tenido la oportunidad de leerla, verla en película, incluso de asistir a un musical que hace poco estuvo en Madrid. Mirad, para el que no lo conozca, Los Miserables narra la historia de Juan Valjean, un hombre condenado a prisión por cometer tan solo un pequeño robo. Abandonado y tratado como un esclavo durante su estancia en la prisión, años más tarde consigue huir, pero es marginado por la sociedad. Mientras huye del cruel inspector de policía, su viaje le llevará a tener una vida que nunca hubiera podido imaginar más allá de las barricadas de la revolución. Su camino se cruzará con el de una joven de clase trabajadora con una hija. Esta mujer fallece y bueno, pues la verdad es que Valjean, en el hecho de su muerte, promete cuidar de su hija Cosette y también vemos diferentes sucesos vinculados a la cría de esta niña. Leed por favor en casa el texto 10 y realizáis las actividades también, ¿de acuerdo? Bueno, la libertad del pueblo oprimido la defiende Hernani, pero no solamente este protagonista de la obra de Víctor Hugo, sino también otros protagonistas, como por ejemplo el protagonista del texto 11, ¿vale? Que es un fragmento de una obra del ruso Gogol, en el cual también un héroe emerge del pueblo para representar los intereses de ellos. Digamos que es el héroe romántico el que se tiene que sacrificar y exponerse a la muerte para defender sus ideales. ¿De acuerdo? Mirad, de momento vamos a dejar aquí la figura del héroe rebelde y vamos a pasar a la otra imagen del héroe, que es la del héroe enamorado. Al principio del tema, cuando presenté las características del romanticismo, os dije que el amor era lo único que daba sentido a la existencia del romántico. Mirad a Larra, que os acabo de contar. Cuando ve que su amada no le corresponde, directamente se mata. En el caso de Pronceda, cuando ve que tiene un problema para compartir tiempo con su amada, pues directamente la secuestra. Es decir, ellos no tienen límites, no tienen normas, ellos solamente se guían por su pasión y el amor pues adquiere dentro del héroe enamorado otras dos vertientes. Por un lado, el amor tranquilo, ilusionado, y por otro lado, el amor pasional. Bueno, el amor sentimental, este que he dicho en primer lugar que puede ser más tranquilo, se transmite con una actitud a veces de tristeza y melancolía ante la imposibilidad de alcanzar a la mujer amada o, bueno, por haberla perdido, tener que separarse por circunstancias de la vida, ¿no? Este sentimiento predomina en autores del romanticismo más tardío, como puede ser el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer, pero no es el más común, ¿de acuerdo? El más común es el héroe enamorado de una manera pasional, ¿no? Que rompe las fronteras de las convenciones sociales, que se enfrenta a los padres de la dama, a los códigos sociales e incluso a los morales, al mismísimo Dios, ¿no? El ejemplo que os puedo poner es el caso de don Juan Tenorio, que no tiene reparo en intentar seducir y conseguirlo a una monja, ¿no? Que es doña Inés. Como veis, no hay normas que puedan parar ese sentimiento. Lo que pasa que este amor tan pasional pues suele acabar trágicamente. Eh, bien con la muerte del protagonista, bien con la muerte de los protagonistas o directamente con el desengaño y la desilusión. Aquí sí se puede vincular con el tema de la melancolía, que es un sentimiento, y aquí ya estoy siguiendo el texto, que desprenden con frecuencia los poetas románticos. Lo podemos ver en el texto 13, en el texto 14, en el texto 15,
¿De acuerdo? Mirad, os iré dosificando todas estas actividades. Lo que pasa que he aprovechado, digamos, los contenidos para verlos en una presentación, ¿vale? Para no estar grabando mini presentaciones a diario. Pero como digo, todo este contenido lo vamos a ir trabajando poco a poco, las diferentes actividades. Yo iré subiendo además las soluciones de las mismas y vosotros me podéis ir preguntando dudas al respecto. ¿Vale? O sea, no os asustéis porque en esta presentación estoy hablando de muchos textos, pero lo voy a ir dosificando. Lo último que os quiero comentar es que el poeta romántico enamorado muchas veces siente que los demás le tienen envidia porque su amor es único y bueno, yo creo que más bien está en su mente, pero así lo manifiestan en sus poemas. El texto último del enamorado es el texto 16, que refleja una historia en la que el poeta Edgar Allan Poe, muy conocido más por sus relatos de misterio que por su poesía. Sin embargo, aquí lo tenemos con un poema titulado Annabel Lee, en el que cuenta cómo los ángeles del cielo sentían envidia del amor tan poderoso, tan bonito que tenían dos jovenzuelos y que estos ángeles deciden matar a la dama por envidia. Eh, Mirad, voy a parar aquí esta pequeña explicación porque en la próxima presentación quiero que hagamos algo especial con este poema, ¿de acuerdo? Podéis echarle un vistazo, pero os voy a proponer una actividad especial porque como viene aquí la actividad del texto 16, un grupo musical llamado Radio Futura, que bueno, pues ya no suena, pero a los más mayores sí que nos suena. Radio Futura grabaron una canción con este poema. Entonces vamos a hacer un ejercicio de intertextualidad, ¿vale? Vamos a relacionar el poema con el videoclip que anda por YouTube, pero como digo, eso será más adelante. Simplemente en la presentación de hoy quería hablaros de estos dos tipos de héroes, el héroe romántico, el héroe enamorado, y además pues haceros conscientes de cómo el héroe romántico no es solamente un personaje de ficción, sino que se puede pues extrapolar a la vida real de los autores. Creo que más o menos ha quedado claro, pero si no ha sido así, ya sabéis, mi correo, cualquier duda, estoy dispuesta a resolverla. Y nada, pues chicos, seguimos en contacto. Ahora os pondré una hoja con la sucesión de ejercicios y con la temporalización. ¿De acuerdo? Bueno, os deseo mucho ánimo y espero que os esté gustando el tema. ¿De acuerdo? Venga, un besito.